Si ese animal no salta la valla en los próximos 30 segundos, juro por mi apellido que esta misma tarde lo enviaré al matadero para que lo conviertan en comida para perros. La amenaza de don Rodrigo cortó el aire de la mañana más afilada que su propia fusta. En el centro de la pista de arena de la lujosa hacienda El Relámpago, Jacinto, un anciano caballerizo con las manos deformadas por décadas de trabajo duro, acariciaba el cuello sudoroso de Roca. Roca no era como los demás caballos de la finca. Mientras que los otros eran purasangres nerviosos, de patas finas y elegantes como bailarinas, Roca era una montaña de músculo y hueso. Un animal gigantesco con patas tan gruesas como troncos de oble y una mirada tranquila que desesperaba a su dueño. Esta historia te demostrará que a veces, aquellos a los que el mundo llama lentos, son los únicos que tienen la fuerza para cargar con el peso del mundo cuando todo se derrumba. No le hable así, patrón, susurró Jacinto, bajando la cabeza. Él no entiende de prisas, pero entiende de lealtad. Es el caballo más fuerte que ha nacido en estas tierras. Don Rodrigo soltó una carcajada cruel que resonó frente a los compradores internacionales que habían venido a ver la exhibición. ¿Lealtad? Yo vendo velocidad, viejo inútil. Vendo campeones, no elefantes, gritó Rodrigo, ajustándose sus gafas de sol de oro. Me avergüenza que este adefesio lleve mi marca. Cuéntanos desde dónde nos escuchas y suscríbete al canal. El ambiente era tenso. En las gradas VIP, hombres de negocios bebían champán y esperaban ver un espectáculo de agilidad. Rodrigo necesitaba vender a Roca, o al menos demostrar que servía para algo, para no perder dinero en su crianza. Había ordenado subir los obstáculos a una altura peligrosa, una altura que solo un campeón olímpico podría superar. «¡Hazlo correr, Jacinto!», ordenó Rodrigo por el megáfono. «¡Ahora!». Jacinto, con el corazón en un puño, chasqueó la lengua suavemente. «Vamos, grandullón, hazlo por mí. Solo un salto», le rogó al oído del animal. Roca comenzó a trotar, pero no era un trote ligero. La tierra temblaba bajo sus cascos pesados. Bum, bum, bum. No había gracia en su movimiento, solo una potencia bruta y torpe. Se acercó a la valla de 1,5 metros. Los espectadores contuvieron el aliento. Rodrigo apretó los puños, rogando que la bestia no lo hiciera quedar en ridículo. El caballo aceleró. Estaba a 5 metros, a 3. Jacinto cerró los ojos y rezó. Roca llegó al punto de batida, flexionó sus poderosas patas traseras y, en lugar de elevarse hacia el cielo como un pegaso, frenó en seco. El frenazo fue tan brusco que levantó una nube de polvo que cubrió a los invitados de la primera fila. Roca resopló y, con total indiferencia, bajó la cabeza y comenzó a comerse las flores que adornaban el obstáculo. El silencio en la pista fue absoluto, hasta que se rompió con el sonido de don Rodrigo bajando de la tribuna, rojo de ira, desenvainando su fusta con la intención de hacer sangrar al animal allí mismo. El aire silbó cuando don Rodrigo descargó la fusta con toda su furia. Pero el golpe nunca tocó la piel de Roca. En el último segundo, Jacinto se interpuso, recibiendo el latigazo cruzado en su propia espalda. El anciano soltó un grito ahogado y cayó de rodillas en la arena, pero no soltó la rienda. Lo más sorprendente no fue la crueldad del patrón, sino la reacción del caballo. Mientras los purasangres cercanos relinchaban y tiraban coces de pánico por el ruido y la violencia, Roca permaneció inmóvil como una estatua de granito, sin siquiera parpadear, protegiendo con su enorme cuerpo al anciano que yacía en el suelo. «¡Quítate de en medio, viejo estúpido!», bramó Rodrigo, levantando la fusta de nuevo. «Voy a enseñarle respeto a esta bestia a sangre y fuego». «No es rebeldía, patrón», suplicó Jacinto con la voz quebrada por el dolor. «Mire sus patas, se hundirían en la arena blanda si salta. Es demasiado pesado, se rompería los huesos. Él lo sabe, por eso no saltó. Es inteligente». «Es un cobarde», escupió Rodrigo.
y tú eres igual que él, un estorbo que consume mis recursos. Los invitados VIP miraban la escena con una mezcla de horror y morbo, susurrando entre copas de cristal. Rodrigo, sintiendo la humillación de haber perdido el control frente a la élite, decidió que necesitaba un chivo expiatorio para recuperar su autoridad. Miró a Jacinto con un desprecio helado y luego sonrió de una manera que hizo que al anciano se le helara la sangre. ¿Sabes qué, Jacinto? Tienes razón. Se nota que se entienden muy bien. Son tal para cual, lentos, viejos y obsoletos. Rodrigo se agachó hasta quedar a la altura de la cara del anciano. Estás despedido. Recoge tus trapos y lárgate de mi hacienda ahora mismo. Jacinto sintió que el mundo se le venía encima. Pero, patrón, he trabajado aquí 40 años. No tengo a dónde ir. Mi liquidación. ¿Tu liquidación? Rodrigo soltó una carcajada seca. Tu liquidación está de pie a tu lado. Llévate al caballo. Es tuyo. Iba a llamar al camión del matadero para que lo hicieran hamburguesas esta tarde, así que te estoy haciendo un favor. Ese saco de carne es todo el pago que recibirás. El villano se giró hacia sus guardias de seguridad, hombres armados y con caras de pocos amigos. Asegúrense de que salgan de mi propiedad en 10 minutos. Si los veo pisar mi tierra después de eso, disparen a matar. Y recen para que esa montaña de carne corra rápido, porque mis perros de presa saldrán a estirar las piernas en cuanto caiga el sol. Jacinto, dolorido y humillado, se puso de pie apoyándose en la pata delantera de Roca. No tenía dinero, ni casa, ni comida. Solo tenía un caballo inmenso que comía por 3 y que acababa de ser sentenciado a muerte si no lograban cruzar el límite de la hacienda antes del anochecer. El exilio fue mucho más cruel de lo que Jacinto había imaginado. Expulsados como criminales, el anciano y el caballo vagaron por los caminos vecinales bajo una lluvia que empezaba a caer como una advertencia del cielo. Sin dinero para alquilar un establo, terminaron asentándose en El Lodazal, un terreno pantanoso y abandonado cerca del río, donde nadie en su sano juicio quería vivir. La miseria se instaló rápido. Los vecinos del pueblo pasaban y se burlaban al ver a Jacinto intentando construir un techo con ramas podridas para proteger al gigantesco animal. «¡Miren al viejo loco y a su elefante!», gritaban los niños. «Mejor véndelo por kilos de carne, al menos comerás este mes». Pero Jacinto se tapaba los oídos y compartía su escasa cena, un pedazo de pan duro y 2 zanahorias. «Come, grandullón», le susurraba, mientras el caballo le daba calor con su aliento en las noches heladas. «Ellos ven un monstruo lento, pero yo veo que tus patas no se hunden en este barro, donde otros se quedarían atrapados. Dios te hizo pesado por una razón». Mientras Jacinto luchaba por sobrevivir en el fango, en la mansión El Relámpago, todo era brillo y exceso. Don Rodrigo preparaba la Gala de los Campeones, un evento exclusivo para celebrar su nueva adquisición, Rayo de Plata, un purasangre árabe que le había costado una fortuna y que prometía ser el caballo más rápido del país. Rodrigo estaba tan obsesionado con presumir su riqueza que ignoró las señales. Los noticieros llevaban 2 días advirtiendo sobre una depresión tropical inusual que bajaba de la sierra. «Que llueva lo que quiera», gritaba Rodrigo a sus empleados mientras decoraban los jardines con luces eléctricas costosas. «Mi mansión está construida sobre piedra y mi dinero puede comprar paraguas para todos». Pero la naturaleza no acepta sobornos. La noche de la gala, el cielo se tornó de un color violeta enfermizo. El viento dejó de soplar de repente, creando un silencio artificial y aterrador. Los pájaros dejaron de cantar. En El Lodazal, Roca comenzó a golpear el suelo con sus cascos delanteros, relinchando hacia el río con una ansiedad que Jacinto nunca había visto. «¿Qué pasa, chico?», preguntó Jacinto, sintiendo un escalofrío. Entonces se escuchó. Primero fue un rugido sordo, como un tren subterráneo acercándose a toda velocidad. Luego las sirenas de la presa río arriba comenzaron a aullar, un sonido que heló la sangre de todo el valle.
La estructura de contención, vieja y descuidada, no había aguantado la presión del agua acumulada en la sierra. A kilómetros de allí, en medio de la fiesta, don Rodrigo levantaba su copa para un brindis, sin saber que el único puente que conectaba su lujosa isla privada con tierra firme estaba a punto de enfrentar una fuerza contra la que ningún pura sangre podía correr. El estruendo fue apocalíptico. Una pared de agua negra, cargada de árboles arrancados y escombros, golpeó el valle con la fuerza de 1000 martillos. En cuestión de minutos, la geografía cambió. Lo que antes eran caminos, ahora eran ríos furiosos, y lo que era tierra firme se convirtió en una trampa mortal de lodo líquido. En el lodazal, la cabaña de Jacinto fue arrasada en el primer embate. El anciano habría sido arrastrado por la corriente helada hacia una muerte segura si no fuera por una cosa: la inmensa masa de roca. Mientras el agua subía hasta el pecho del animal, Roca no entró en pánico. Clavó sus patas, gruesas como columnas de un templo, en el fondo fangoso. Donde un caballo normal se habría resbalado o fracturado una pata por la histeria, Roca se convirtió en un ancla viviente. «¡Sostente, chico! ¡Dios está con nosotros!», gritaba Jacinto, aferrado a las crines empapadas del animal, mientras la corriente golpeaba contra el pecho del caballo sin lograr moverlo ni un centímetro. Roca resoplaba, manteniendo la cabeza en alto, usando esa misma pesadez que Rodrigo tanto despreciaba para desafiar a la física. Mientras tanto, en la mansión El Relámpago, el caos era absoluto. Las luces se apagaron y los generadores de emergencia explotaron. El agua rodeaba la casa principal como un foso medieval que se llenaba rápidamente. «¡El puente! ¡Tenemos que cruzar el puente antes de que colapse!», gritó don Rodrigo, con el rostro desfigurado por el terror. Como sus coches de lujo estaban en el garaje subterráneo ya inundado, Rodrigo tomó una decisión desesperada. Ordenó enganchar su carruaje de gala a sus 4 mejores campeones, incluido el famoso Rayo de Plata. «¡Son los más rápidos del mundo!», le gritó a su esposa y a sus 2 hijos mientras los empujaba dentro del carruaje. «¡Nos sacarán aquí en segundos!». El cochero fustigó a los purosangres. Los animales, diseñados para pistas de arena seca y perfectamente nivelada, salieron disparados hacia la salida. Pero Rodrigo cometió un error fatal. Subestimó el terreno. El camino hacia el puente ya no era asfalto, era un pantano de medio metro de profundidad. En cuanto los cascos finos y delicados de los campeones tocaron el lodo profundo, ocurrió el desastre. La velocidad jugó en su contra. Rayo de Plata resbaló violentamente, sus patas delanteras se enredaron en el fango y cayó, arrastrando a los otros 3 caballos en una maraña de relinchos agónicos y corriajes rotos. El carruaje se detuvo en seco, ladeándose peligrosamente hacia el borde del camino, donde el río desbordado rugía con hambre. «¡Muévanse! ¡Malditas bestias inútiles! ¡Muévanse!», aullaba Rodrigo desde la ventana, golpeando el marco de la puerta. Pero los campeones no podían moverse. Estaban atrapados, heridos y paralizados por el terror. Y entonces un crujido siniestro resonó sobre el ruido de la tormenta. Los cimientos del puente, a solo 20 metros frente a ellos, comenzaron a ceder. El agua ya estaba lamiendo las ruedas del carruaje y la corriente empezaba a arrastrarlos hacia el abismo. El agua helada ya les llegaba a las rodillas dentro del lujoso carruaje. Los gritos de la esposa de don Rodrigo se mezclaban con el llanto aterrorizado de sus hijos, creando una sinfonía de pánico que ninguna cantidad de dinero podía silenciar. Afuera, la escena era dantesca. Los 4 caballos campeones, el orgullo de la hacienda, se habían convertido en un ancla mortal. Rayo de Plata, con una pata fracturada por el esfuerzo de intentar correr en el lodo, coseaba violentamente contra la madera del carruaje, abollando la puerta y atrapando a la familia en su propia tumba de oro y terciopelo. La velocidad, esa virtud que Rodrigo adoraba por encima de todo, los había llevado directo a la trampa, y ahora la falta de fuerza bruta les impedía salir. «¡Abran la puerta! ¡Salgan!», gritaba Rodrigo, golpeando el vidrio blindado con el puño hasta sangrar.
pero el barro había sellado las salidas. El carruaje se inclinó peligrosamente hacia el río rugiente. Unos centímetros más y la corriente los volcaría para siempre. A unos 200 metros de allí, en la oscuridad de la tormenta, Jacinto escuchó los gritos. Roca, que había logrado llevar a su amo a un montículo de tierra firme, giró sus enormes orejas hacia el sonido. El caballo soltó un bufido grave y golpeó el suelo, no con miedo, sino con una determinación instintiva. Jacinto entrecerró los ojos contra la lluvia. Vio los faros parpadeantes del carruaje inclinándose hacia el abismo. Sabía quién estaba dentro. Sabía que era el hombre que lo había tratado como basura, el hombre que lo había dejado morir de hambre. Por un segundo, la oscuridad humana tentó a Jacinto. «Déjalo, es justicia divina», susurró una voz en su mente. Pero entonces escuchó el grito de un niño. «Vamos, Roca», gritó Jacinto, tirando de la crin mojada. «Tenemos trabajo». El anciano y la bestia se lanzaron de nuevo al infierno de barro. Cualquier otro caballo se habría negado a avanzar hacia el peligro, pero Roca no conocía la vacilación. Avanzaba lento, terriblemente lento, pero imparable. Sus patas anchas funcionaban como raquetas de nieve sobre el lodo, encontrando tracción donde no la había. Avanzaban como un tanque de guerra a través de la tormenta. Cuando llegaron al borde del camino colapsado, la situación era crítica. El puente emitió un gemido metálico ensordecedor. Uno de los cables de acero principales se rompió con un estallido, azotando el aire como un látigo. El carruaje se deslizó 2 metros más hacia el agua negra. Don Rodrigo, con el agua al cuello y sosteniendo a su hijo menor sobre su cabeza para que pudiera respirar, vio por la ventana rota una sombra inmensa emerger de la lluvia. Por un momento pensó que era un monstruo, pero luego vio al viejo Jacinto, empapado y con la mirada fija, sosteniendo una cadena de hierro oxidada. «¡Jacinto!», gritó Rodrigo, con la voz rota por la desesperación, olvidando toda su arrogancia. «¡Por favor, sálvanos!». Jacinto miró el carruaje, luego miró la corriente furiosa que separaba la orilla segura del vehículo condenado. Era una locura. Para enganchar la cadena, tendría que meter a Roca en la corriente principal, justo donde los campeones se habían ahogado. Si la corriente arrastraba al caballo pesado, todos morirían. «¡Sujétate, patrón!», gritó Jacinto, lanzándose al agua con la cadena en la mano. «Si nos hundimos juntos». El agua golpeó el pecho de Jacinto con la violencia de un mazo, robándole el aliento. A su alrededor, los 4 caballos campeones de don Rodrigo eran una masa histérica de patas y dientes, enredándose en sus propios arneses y acelerando su propio fin. El pánico los había vuelto inútiles. Jacinto luchó contra la corriente, tragando agua lodosa hasta llegar al eje delantero del carruaje. Con dedos entumecidos por el frío, enganchó la vieja cadena de hierro oxidado que usaba para arrastrar troncos. «¡Tira, Roca! ¡Ahora!», gritó Jacinto, escupiendo barro, mientras se apartaba para no ser aplastado. En la orilla, Roca tensó los músculos. La cadena de hierro se estiró en el aire, vibrando con un gemido metálico agudo. ¡Crack! El carruaje crujió, pero no se movió. Las ruedas lujosas estaban succionadas por medio metro de fango denso, creando un vacío imposible de romper. Don Rodrigo, viendo que no se movían, gritó desde la ventana con desesperación absoluta. «¡No puede! ¡Es demasiado pesado! ¡Va a reventar la cadena!». Cualquier otro caballo habría cedido. Cualquier otro animal habría sentido la resistencia inamovible y habría dejado de tirar para no lastimarse. Pero Roca no. Él estaba acostumbrado a arar campos de piedras. Estaba acostumbrado a que nada fuera fácil. El caballo gigante exhaló una nube de vapor por la nariz. Clavó sus cascos traseros tan profundo en la tierra que desaparecieron bajo el lodo. Bajó la cabeza casi al suelo, cambiando su centro de gravedad, y empujó. No con velocidad, sino con una potencia tectónica. Los músculos de su cuello y hombros se hincharon bajo la piel mojada, pareciendo cables de acero a punto de estallar. «¡Vamos, mi chico!», lloraba Jacinto. «¡Demuéstrales quién eres!». Lentamente, agónicamente, se escuchó un sonido repugnante de succión. ¡Schlop! El barro soltó su presa. El carruaje se movió 1 centímetro.
luego 10. Roca no corría, caminaba. Un paso, pausa, respiración, otro paso. Era una máquina de tracción biológica, ignorando el dolor, ignorando el agua que intentaba derribarlo. Arrastró el carruaje, a la familia y a los caballos de carreras muertos de miedo fuera de la zona de peligro, centímetro a centímetro. Pero la naturaleza tenía una última carta cruel por jugar. Justo cuando las ruedas traseras del carruaje estaban tocando tierra firme, un estruendo ensordecedor vino de arriba. Los pilares centrales del puente, debilitados por la corriente, finalmente cedieron. ¡Cuidado!, gritó Rodrigo. Una viga de concreto de toneladas de peso se desprendió de la estructura colapsada y cayó en cámara lenta hacia el río, levantando una ola monstruosa de agua, escombros y metal retorcido que se dirigía directamente hacia Roca y Jacinto como un tsunami negro, amenazando a aplastarlos o arrastrarlos de vuelta al infierno líquido en el último segundo. La ola de escombros se abalanzó sobre ellos como una boca gigante. ¡Roca! El grito de Jacinto se perdió en el estruendo. En lugar de huir y soltar la carga para salvarse, Roca hizo lo impensable. El caballo giró su cuerpo masivo, interponiéndose entre la ola y el carruaje. Plantó sus 4 patas como columnas de un templo y recibió el impacto lateral de lleno. ¡Crack! El sonido del agua y la madera golpeando contra el costado del animal fue nauseabundo. La fuerza del golpe empujó a Roca 2 metros de lado, arrastrando el carruaje con él, pero el caballo no cayó. Se tambaleó, resbaló, sus rodillas delanteras doblándose bajo la presión titánica, pero no cayó. El agua pasó sobre él, cubriéndolo por completo durante segundos eternos. Don Rodrigo, desde la seguridad relativa de la orilla fangosa donde el carruaje había quedado varado, vio con horror cómo el lugar donde estaba el animal se convertía en un remolino de espuma sucia. «¡Lo mató!», sollozó la esposa de Rodrigo, abrazando a sus hijos. El agua comenzó a retirarse, y allí, temblando violentamente, sangrando por un corte profundo en el flanco, pero de pie, estaba Roca. Había actuado como un rompeolas viviente, absorbiendo el golpe que habría destrozado el carruaje de cristal y madera. Jacinto corrió hacia él, cayendo de rodillas en el barro, abrazando las patas de su amigo. «¡Estás vivo! ¡Estás vivo, testarudo hermoso!», lloraba el anciano besando el hocico del animal. Don Rodrigo salió del carruaje a trompicones. Estaba irreconocible. Su traje italiano estaba hecho jirones, cubierto de lodo de pies a cabeza. Miró hacia atrás. El puente ya no existía. Sus campeones de carreras, sus preciados Rayo de Plata, estaban tendidos en el barro, temblando y gimiendo, con patas rotas o en shock, totalmente inútiles. Lentamente el hombre rico caminó hacia el hombre pobre. La arrogancia se había ahogado en el río. Rodrigo se detuvo frente a la inmensa cabeza de Roca, que respiraba con dificultad. El animal lo miró con ese mismo ojo tranquilo y oscuro de siempre. No había odio en su mirada, solo una calma infinita. Rodrigo cayó de rodillas, no ante Jacinto, sino ante el caballo. «Perdóname», susurró el hombre, con la voz quebrada, tocando con mano temblorosa la pata que horas antes había amenazado con convertir en comida para perros. «Perdóname por ser tan ciego». Jacinto se puso de pie, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano sucia. «Levántese, patrón», dijo con voz suave pero firme. «No se arrodille ante él, solo agradézcale. Él no sabe de rencores, solo sabe de trabajo». Rodrigo levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas y vergüenza. «Te daré lo que quieras, Jacinto. Mi casa, mis tierras, la mitad de mi fortuna es tuya. Ponle precio». Jacinto miró a su caballo herido, luego al cielo que empezaba a clarear tímidamente por el este. Negó lentamente la cabeza. «Su dinero no pudo salvarlo hace un rato, patrón, y no puede comprar lo que Roca tiene ahora». Rodrigo bajó la cabeza, derrotado por la verdad. Pero entonces Jacinto hizo algo que sorprendió aún más al millonario. Extendió su mano callosa y sucia hacia él. «Pero si de verdad quiere pagar su deuda, ayúdeme a curarlo. Necesitará un establo seco esta noche, y muchas manzanas». Rodrigo miró la mano del hombre al que había humillado. Sin dudarlo un segundo,
La estrechó con fuerza, sellando un pacto que valía más que cualquier trofeo. El amanecer iluminó un valle transformado. El barro cubría lo que antes eran jardines perfectos, y las medallas de oro de la sala de trofeos flotaban en charcos de agua sucia. Pero a don Rodrigo ya no le importaba nada de eso. Esa noche sucedió algo que los empleados de la hacienda El Relámpago nunca creyeron ver. No fueron los mozos quienes limpiaron las heridas de Roca, ni fueron los veterinarios de la ciudad quienes lo alimentaron. Fue el propio don Rodrigo. Con su traje de diseñador arruinado y las botas llenas de fango, el hombre más rico de la región pasó la noche en el establo, cepillando con infinita paciencia el pelaje áspero del caballo que había despreciado, mientras Jacinto descansaba en una silla de terciopelo que el patrón había traído personalmente para él. «Pensé que la velocidad era lo único que importaba», murmuró Rodrigo acariciando la cicatriz en el flanco de Roca. «Pensé que si no volabas, no valías nada». Jacinto sonrió, mordiendo una manzana fresca. «Volar es fácil, patrón. Cualquiera puede correr cuando el suelo es plano y el sol brilla. Pero quedarse quieto y aguantar cuando el mundo se te cae encima, eso es lo que hacen los verdaderos reyes». Con el tiempo, la hacienda cambió. Rayo de Plata y los otros campeones se recuperaron, pero ya no eran las estrellas. Don Rodrigo cambió el logotipo de su empresa, quitó el rayo dorado y puso la silueta de un caballo de tiro, fuerte y pesado, con la cabeza baja, empujando contra la tormenta. Los compradores ricos seguían viniendo, buscando velocidad, pero Rodrigo siempre los llevaba primero al prado principal. Allí, descansando bajo un roble, siempre estaba Roca, gordo y feliz, sin trabajar, viviendo como un monarca. ¿Ese?, preguntaban los clientes con burla. ¿Cuánto cuesta ese gigante lento? Y Rodrigo siempre respondía con una sonrisa serena. Ese no tiene precio, porque la velocidad te puede ganar trofeos, pero solo la fortaleza te salva la vida. Roca vivió el resto de sus días amado y respetado, recordándonos que en un mundo obsesionado con ir rápido, a veces la mayor bendición es tener a alguien lo suficientemente fuerte para ir despacio. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y comparte. Y recuerda, nunca desprecies a quien parece diferente o lento. Quizás Dios le dio los hombros anchos porque sabía que algún día tendría que cargarte a ti.